Y volvemos con este módulo de ideas y soluciones. Claudio Fuentes es ingeniero civil industrial con experiencia en optimización de procesos y gestión de proyectos, especializado en la implementación de software y diseños de KPIs. Actualmente se desempeña como gerente de consultoría en productividad laboral en SCM Latam. Bienvenido, Claudio. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias a todos por participar en el HR Day 2024. Gracias a la Red de Recursos Humanos por hacernos partícipe a nosotros también. Sabrán disculpar mi voz, estoy un poco resfriado. Mi nombre es Claudio Fuentes y más o menos desde 2017 que vengo trabajando como consultor en productividad laboral con distintas empresas en implementación de software, rediseño de procesos, impulsando mejoras en la gestión de personal y un largo etcétera. Y hay una constante, y es que a través de todos estos años he visto cómo las empresas cada día se atreven un poco más, tienen mejores herramientas para hacer pronósticos, van descubriendo cuellos de botella, eliminando malas prácticas, pero las opiniones siguen pesando mucho al momento de tomar decisiones, ¿ya? Las discusiones en torno a las opiniones suelen ser procesos súper desgastantes y pueden provocar que haya problemas personales en el proceso. Es por esto que la toma de decisiones en base a datos puede resultar un muy buen aliado, o al menos tener los datos como referencia nos va a facilitar mucho estos procesos. Entonces, las decisiones basadas en datos nos permiten una visión más imparcial, justa, escalable y también conclusiones mucho más precisas, ¿ya? En particular, yo creo que muchos de nosotros seguimos usando una aplicación para ver qué ruta tomar cuando manejamos. Ahora, ¿cuántos de nosotros seguimos peleando, discutiendo con la aplicación? ¿O cuántos ya le estamos haciendo caso porque nos dimos cuenta que el 99% del tiempo la aplicación no se equivoca, ¿ya? En particular, los datos nos permiten una visión más amplia, podemos eliminar los sesgos personales y así facilitar la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? La presentación lleva por título Staffing, optimizando contrataciones con tecnología. Y podría ser un poco confuso. Entonces, quiero primero aclarar que lo que pretendo ahora es mostrar un enfoque cuantitativo de cómo determinar los planes de contratación o dotación con un enfoque basado en datos. Habiendo aclarado todo este tema de los datos, podríamos entonces hablar de cómo cuantificar la cantidad de personal que necesitamos. Podríamos decir que si quiero vender 100 pantalones y una persona puede vender 20, necesito 5. O si quiero vender un 20% más, necesito a lo mejor un equipo un 20% más grande. La verdad, estas aproximaciones son solo eso, aproximaciones. Y es que la falta de información de cuándo voy a vender los pantalones, de si voy a contar con las personas en el momento adecuado, nos dejan una nube gris. Por lo tanto, la decisión termina en base a supuestos muy débiles, ¿ya? Por otra parte, cuando tenemos datos, podemos tener decisiones más comparables entre sí, mejores sustentos e incluso ir en contra de lo que nos dice la intuición. Y es que muchas veces el dato mata al relato y nos permite tomar decisiones fuera o sin los sesgos que conversábamos hace unos minutos. Tampoco se trata que los datos sean toda la verdad o una verdad absoluta, pero sí buenas bases y un análisis robusto nos permite tomar decisiones que a veces van en contra de esta intuición. Me gustaría comentar un caso en el que trabajé hace un tiempo, y es que en una empresa que venía impulsando, venía recién utilizando los tipos de contrato part-time, llegamos a ver que había una gran posibilidad de mejora aún. Tenían largas filas, era un supermercado, tenía mucho horario ocioso, y la verdad es que luego de un análisis y dejar todos los cálculos o el algoritmo de parte del computador, llegamos a la conclusión de que un 80% part-time era la mejor combinación para ellos. En ese caso, la realidad fue alarmante. Hubo muchos detractores y la verdad el tiempo nos dio la razón. ¿Por qué? En la particularidad de un supermercado, los turnos part-time generan una holgura al momento de programar turnos que en ese caso valía oro. Y entonces, incluso en contra de la intuición, una conclusión basada en datos nos permitió ir más allá de los preceptos que realmente tenía la compañía, y hoy día la empresa goza de los resultados de este análisis con una rentabilidad que hoy día es un 25% superior a lo que era en ese minuto, solamente porque hoy día tiene un equipo de trabajo mucho más ad hoc con la necesidad que tenía en ese minuto y tiene menos horas ociosas dentro de su operación. Ahora, ¿de qué se trata todo esto de la optimización de la dotación o los planes de contratación basados en datos?
Para mí, o para los clientes que yo tengo, suelo ver esto en cuatro fases. La primera fase es determinar la demanda. Esta curva, esta línea que va indicando cuántas personas yo voy a necesitar en determinado momento y hacia el tiempo. Digamos, un plan de contratación usualmente se ve a 3, 6 o incluso 12 meses. Identificar cuáles son las variables que van a impactar principalmente en determinar esta demanda, cuáles son los tiempos asociados a cada una de estas tareas y luego replicarlo en el tiempo. Vamos a hablar de corto plazo, mediano plazo y la proyección que podamos hacer ojalá sea lo más detallada posible. ¿Ya? Sabrán ustedes que un pronóstico a nivel hora para 6 meses no es tarea fácil, pero hoy día sí contamos con herramientas bastante poderosas que nos permiten tener una buena precisión en este pronóstico. Y habiendo hablado de la demanda, el siguiente paso es hablar de los colaboradores, partiendo por determinar cuáles son los tipos de colaboradores que vamos a utilizar, los tipos de jornadas, si son full-time, part-time, cuántas horas trabajan al día o a la semana. ¿Ya? Una vez tenemos bien identificado esta tipificación del equipo de trabajo, vamos a entender mejor cómo es la relación que ellos tienen con la demanda o la necesidad de trabajo. Sabrán ustedes, no es lo mismo si yo quiero cubrir una demanda plana a lo largo del día, usualmente va muy ligado a la manufactura. Eso es muy distinto a cuando tengo una demanda que fluctúa en torno a cómo van los clientes entrando a una tienda, algo más semejante a lo del retail. Y si hablamos de cómo son los tipos de trabajadores, también tenemos que poder caracterizarlos. Qué tan productivos son, los costos asociados a cada una de estas modalidades de trabajo, o qué tan difícil o costoso es el proceso asociado a la rotación. ¿Ya? Entender bien cómo podemos aprovechar o qué tan rentables son los tipos de trabajadores según su modalidad de trabajo es fundamental. Y si vamos a hablar de rentabilidad, lo siguiente es hablar de la operación. ¿Cuánto me duele a mí como empresa o como compañía no contar con una persona en el momento en que la necesitaba? Una buena aproximación podría ser hablar de la producción perdida o las ventas perdidas por no contar con una persona. Perdón. Ahora bien, podríamos también hablar del nivel de servicio, cuánto puede estirar la operación en base a un determinado equipo. Ahora, no siempre podemos hablar de la rentabilidad de un equipo. A veces no basta ver cuánto podemos aprovechar la capacidad operativa. De repente no nos podemos dar el lujo de que un cliente espere más de la cuenta. El rubro de la salud probablemente se va a sentir muy alineado con este comentario. Entonces, cuando tenemos los 4 pasos bien identificados, es relativamente fácil continuar con el plan de dotación, pero pueden pasar cosas en el camino. Lo primero es qué pasa cuando falta información. Cuando falta información, la mejor respuesta suele ser buscar ayuda de algún experto, hacer algún análisis de sensibilidad para poder entender cómo nos afectan los casos extremos. ¿Ya? ¿Qué pasa si todo va según lo previsto? ¿Qué pasa cuando me alejo mucho de eso? Un análisis de sensibilidad es una respuesta rápida y barata para poder entender cómo reaccionar frente a una información que no tengo o supuestos que de repente no he validado. Ahora, cuando tengo toda la información, puedo realizar el plan de dotación. Hay que tener claro que ese es solo el primer paso. Esta información es solo una ayuda para los principales responsables de los planes de dotación, que suele ser el equipo de recursos humanos, que finalmente tiene que pasar de todo esto que es una simulación o una evaluación a la realidad. Pero sin duda, tener información suficiente para saber si dejar ir un colaborador, cambiar mi mix de contratos o qué hacer con la rotación. Busco reubicar un colaborador, busco de repente dejarlo salir, dependiendo de la rotación natural, o incluso si estoy en un buen momento para dar el salto y hacer crecer el equipo. Esas son muchas decisiones muy distintas, pero que pueden salir de un mismo análisis, dependiendo del caso o la información que se tenga a disposición. Ahora, ¿esto es algo a ver una sola vez? No, la verdad es que debiese ser un proceso reiterativo donde pudiésemos actualizar la información, los datos, el input que va al sistema, a un algoritmo, para poder retroalimentar esto constantemente. Vamos a ver que la demanda cambia, las condiciones laborales cambian cada vez más frecuente, también la productividad esperada o lo que yo espero de mi compañía, mi promesa con mis clientes. Entonces, toda esa información se va actualizando con el tiempo, podemos ir actualizando los planes de contratación y qué mejor si tenemos la data para poder ir contrastando cómo me afecta un cambio con respecto al estado inicial o el plan de dotación que yo hice en el semestre anterior. En fin, teniendo la información es mucho más fácil a través de gráfica y reportería también ir viendo cómo avanzo, si me puedo acercar, si no me puedo acercar y las repercusiones que eso podría tener para mi negocio. Entonces, recapitulando un poco, lo que tratamos de presentar hoy día es primero los sesgos o los problemas que podrían estar asociados a las decisiones en base a opiniones,
que pueden ir a lo personal o fuera del negocio y cómo los datos nos pueden ayudar a mitigar gran parte de los problemas asociados a este tipo de decisiones. Evaluamos también cómo podríamos estimar la necesidad de personal. Vimos algunas consideraciones relevantes, estudiamos un caso práctico que a veces un análisis basado en datos nos puede dar una respuesta que de repente no va a favor de la intuición, pero que sí en el tiempo va dando buenos frutos, buenos resultados. También evaluamos cómo podríamos estudiar este plan de dotación en 4 fases. Primero la demanda, luego el tipo o las modalidades de contrato, caracterizar a los trabajadores y su aporte en la operación y finalmente el objetivo del negocio. ¿Hasta cuándo puedo ir? ¿Dónde me voy a atrever más? ¿O cuándo de repente me tengo que atrever menos en torno a rentabilizar cada uno de mis recursos o el tiempo de mis colaboradores? Finalmente repasamos qué hacer en el caso que me falte información, si veo algún problema con la data, dónde apoyarme y lo ventajoso que pueden ser análisis de sensibilidad al respecto. También evaluamos que no debiese ser un proceso de una sola vez, ojalá sea un proceso cíclico en el que las compañías puedan retroalimentar el sistema y también ir ganando información o ganando conclusiones de peso para tomar sus decisiones a futuro. Recordando que siempre la decisión final queda del lado de recursos humanos, pero esta decisión es mucho más fácil de tomar cuando tenemos información al respecto. Si alguno quisiera seguir conversando al respecto, saber cómo son los planes de dotación más en detalle, cómo interactúa la data cuando tomamos la decisión, o cualquier decisión que tenga que ver con la gestión de personal basada en datos, aquí está mi contacto. Un gusto si quisieran acercarse. Muchas gracias por su tiempo.